MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Irremediablemente, conforme aumente el número de casos, nos empezaremos a encontrar situaciones en donde se vuelve crecientemente difícil hasta llegar a ser imposible el rastrear cada cadena de transmisión. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Vamos a suponer que tenemos una escuela de 1,000 niños. Nadie está infectado. Y de repente de esos 1,000, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo, porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo, en lugar de cerrar la escuela en ese momento, me espero a que la escuela tenga, por ejemplo, 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención, porque estoy evitando que 100 tienen una mayor fuerza de infección, así se llama técnicamente, para contagiar a los 900 restantes. Todavía no es convincente la idea de que las personas asintomáticas tienen un gran potencial de transmisión. Hay indicaciones de que podría ser así, pero todavía se tiene que estudiar. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba, o con mayor razón, el señor presidente tiene que hacerse la prueba, parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. México tiene pocos casos porque no hace pruebas. No tiene sentido. Así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias. Eso sí está claro, porque el virus entra también por los ojos. Aquellas personas que tienen insuficiencia respiratoria grave, que si llegan al hospital requieren tratamiento en terapia intensiva con soporte mecánico ventilatorio, es decir, la famosa intubación. La letalidad, el porcentaje de personas en esa condición crítica que fallecen puede llegar a 70 u 80%. Y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada 2 días, solamente los primeros 4 o 5 días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada 5 días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada 6 días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Es una información incompleta, es una información que a todas luces genera desconfianza. Ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Le aprecio mucho a la doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard, jefa actual del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, a la doctora Lauriane Jiménez Fib, que nos tome esta llamada telefónica. Doctora, gracias por la comunicación. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Agradezco mucho la invitación. Saludos a usted y a su auditorio. Gracias, doctora. Leía con atención este artículo publicado en Reforma el pasado 5 de mayo, el fiasco del siglo. Y bueno, pues usted tiene ahí una lista larga de acciones pues que pueden terminar inclusive en negligencia, pero enumera 3: descalificación de las medidas preventivas simples y efectivas como el uso de cubrebocas, desinformación sugiriendo que los portadores asintomáticos no contagian y la insistencia en que las pruebas diagnósticas masivas no son útiles. Quisiera que nos contara qué panorama veas ante el escenario que estamos hoy con el COVID-19 y lo que pues está haciendo y diciendo y promoviendo todos los días el gobierno federal. ¿Por qué el fiasco del siglo, doctora? Ok, bueno, creo que sobre estos puntos acaba usted de presentar una semblanza maravillosa que ilustra perfectamente bien estos ejemplos en palabras
directas del doctor Hugo López-Gatell y de nuestro presidente, ¿verdad? Qué bueno que queden esos registros, porque siento que esto pasará a la historia como uno de los episodios más ignominiosos, ¿verdad?, en científicos y éticos de la historia de nuestro país. En fin, pues sí, es así la situación. La situación es muy grave, y es grave que se trate de minimizarla y ocultarla. Particularmente es grave eso, porque si se hubiera sido claro con la población, estaba escuchando su segmento anterior, ¿no?, sobre la campaña de Quédese en casa. Creo que querer decir que es demasiado agresiva y vamos a viva la libertad y no hay que ser autoritarios. Creo que la campaña no es autoritaria, pero lo mismo que el uso de cubrebocas o el ser claros con la población en términos de la gravedad de la catástrofe sanitaria que está ocurriendo, creo que ahorita nada es exagerado. Cualquier medida preventiva que sea conducente a detener la transmisión y la propagación de los contagios, ninguna es exagerada. Es decir, esto es inminente si queremos retomar una vida relativamente normal en el corto o mediano plazo, y si queremos evitar la muerte de decenas o centenas de miles de mexicanos. Entonces, cuando se dice que se está aplanando la curva, bueno, es más preocupante que eso, porque no se dijo estamos aplanando la curva, ¿verdad? Hace 3 días, el doctor Hugo López-Gatell dijo ya aplanamos la curva, como si fuera una aseveración. Dio un poquito paso atrás el día de ayer en las declaraciones de la conferencia de prensa vespertina, ¿no? Pero una vez que dice esto, el efecto es muy grave, es muy grave. Vacilar sobre los cubrebocas no sirven, los portadores asintomáticos no contagian. Una vez que esta información la da quien está a cargo del control de la pandemia en nuestro país, estos mensajes quedan ahí en la población. Y la gravedad de esto es que ahora la gente, pues sí, ahora se está queriendo, en muchos estados se hace obligatorio el uso de cubrebocas, en la Ciudad de México primero fue en el metro, ahora parece que se está queriendo hacer más generalizado, pero en la mente de muchos ciudadanos, y creo que es un error culpar al ciudadano porque el mexicano es ignorante por naturaleza. Esto no es verdad. No somos un pueblo ignorante per se, ¿no? Es porque las autoridades no son claras y no se dedican a hacer lo que debería de ser su trabajo, muy importante, que es educar a la población. Entonces, una vez que sueltan estos mensajes, entonces la gente, bueno, ¿para qué me pongo un cubrebocas? Ya dijeron por ahí que no sirve de nada. Claro. Si yo no tengo síntomas, pues yo sí puedo andar por el mundo, porque ya dijeron por ahí que yo no puedo contagiar, al menos que me sienta enfermo. Es muy grave esto, ¿no? Sobre todo dada la situación. En términos de su pregunta inicial, sí, ¿estamos aplanando la curva o no? La respuesta muy clara, y perdón, o sea, pues, ser portadora de malas noticias, y no es mi intención, ¿no? Escandalizar o atemorizar a nadie. Pero es importante que se nos hable con la verdad. Y entonces la verdad es no estamos aplanando la curva definitivamente, y basta nada más con tener los números. Mire, hay que partir del hecho de una cosa. Los datos que el gobierno tiene son datos de muy mala calidad, de pésima calidad. Y no es que yo lo diga, basta con meterse a las bases de datos para ver la cantidad de errores que existen, datos registrados desde el mes de enero, que dijeron, no, pues es un error. Bueno, es que ¿cómo puede una base de datos de esta importancia tener ese tipo de errores y que no se corrijan? No solo eso, no se hacen suficientes pruebas a la población para tener una estimación real de cuál es el escenario nacional, en dónde están los focos de contagio principales, cuántas personas están infectadas. Entonces, las cifras pues están basadas en un porcentaje minúsculo de lo que realmente está ocurriendo. Justo en el tema de las pruebas, perdón que la interrumpa, doctora, es donde claro, quisiera preguntarle, porque, a ver, tenemos una comparación aquí, estamos usando la página de Our World in Data, que bueno, tiene estadísticas de muchas cosas, y pues prácticamente toda esa información oficial. Ya no nos comparamos con Italia, España, Estados Unidos, etcétera, por el argumento de que son países muy ricos y que nosotros, otra economía, que las pruebas son muy caras, etcétera. Pero, a ver, hicimos una comparación rápida. Perú tiene hasta el momento 406,000 pruebas que ha realizado. O sea, Perú nos gana.
Pakistán, 222,000. Chile obviamente nos gana, llevan casi 250,000. Ucrania, 139,000. México está un poquito arriba de Cuba. Y bueno, pues obviamente está arriba en cuanto a pruebas de El Salvador, Uruguay y el Paraguay, aunque México es mucho más grande que estos países, y de acuerdo a datos de la OCDE, pues tenemos el menor o la menor cantidad de pruebas realizada por país de la OCDE. De ahí que yo le quiero preguntar, con 100,000 pruebas, que son más o menos las que hemos hecho, pues realmente no podemos tener datos concretos de lo que está pasando, ¿o sí? No, claro que no. Las cifras que tenemos reflejan más o menos el 20% de la realidad, ¿no? Entonces, ahora se vacila también con las estimaciones Centinela, entonces ya no sabemos cuál es el factor por el cual se tiene que multiplicar. O sea, hay mucha manipulación de las interpretaciones, ¿no? Lo que señala ustedes es importantísimo. Mire, 212 países registran casos de COVID-19, ¿ok? De esos, 182 han realizado pruebas o reportan el número de pruebas que se realizan. 182 países. México está en la posición 144 de 182. Esto quiere decir que en términos de el número de pruebas que se hace per cápita, estamos por debajo de la India, de Pakistán, de Filipinas y de Uganda. Digo, a ver, se están haciendo un comparativo rápido. Mire, para que la curva se aplane, se necesitan 4 cosas importantísimas. Uno, se necesita hacer mitigación. ¿Qué estamos haciendo? Pero hacer mitigación per se, pues no es lo que es efectivo, es hacer buena mitigación y mitigación efectiva. Entonces, vamos a comparar con Francia. Vamos a decir, en los últimos reportes de Google de movilidad, Francia tenía una disminución en su movilidad de entre el 61 y el 73% de reducción de su movilidad. México tenemos una reducción en la movilidad entre el 45 y 47% a nivel nacional. Eso quiere decir que estamos muy por debajo de las reducciones de movilidad que tienen otros países. Ahora, veamos qué pasa en Francia. Francia tiene, a pesar de ese grado que es muy superior al nuestro, claro, de reducción de movilidad, tienen un índice de letalidad ahorita del 14.9%, que es escandalosísimo. Es muy alto. A pesar de que están haciendo eso. Ahora, ellos han realizado más de 1.100.000 pruebas a su población, que representan alrededor de 1.685 pruebas por cada 100.000 habitantes. Nosotros hemos realizado, ¿sí?, aproximadamente 100.000 pruebas en general, que representan 82 pruebas por 100.000 habitantes. Entonces, vuelvo a los 4 factores. Se necesita mitigación, claro, la estamos haciendo mal. Se necesita vigilancia, todos hacen vigilancia, la estamos haciendo mal. De hecho, el doctor López-Gatell hace 3 días dijo que ya la vigilancia Centinela no es muy útil en la fase 3. Entonces, pues si no se hace, si era lo único que se hacía, era lo único que tenía, y ahora no se hace eso, pues, ¿qué se hace, no? Hay que rastrear los casos, no se hace. Nosotros no rastreamos casos, es decir, ni siquiera se sabe las personas que no están hospitalizadas, que fueron diagnosticadas como positivas a COVID-19 y que se mandaron a sus casas, no sabemos esas personas si ya se recuperaron o no. O sea, no se le da seguimiento a los casos. Claro. Y no se hacen pruebas. Entonces, los 4 mecanismos para contener esta situación son pruebas, rastreos, vigilancia y mitigación. De las 4 hacemos 2, y esas 2 las hacemos muy mal. Y entonces, comparándonos con otros países que hacen las 4 y las hacen bastante efectivamente, y no han podido aplanar sus curvas, ahora la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros estar aplanando la curva cuando estamos haciendo las cosas mucho peor que el resto de los países? La respuesta es evidente, es la fuerza moral. Pero claro. Pero independientemente de eso, doctora, para cerrar, yo quisiera preguntarle rápidamente, a reserva de que nos permita poder seguir platicando con usted en otras ocasiones. Un gusto. ¿Preocupa a muchos lo que dice la OMS? ¿Pueden venir rebotes? ¿Pueden venir nuevos confinamientos? Hoy día hay quien opina, es un debate científico, ¿no? Lo entiendo, y es sumamente complejo, en torno a si
pues, está ayudando un poco el clima o no, etcétera. Pero cuando venga la ola de influenza, que va a venir, porque va a venir para septiembre, y cuando regresen los fríos, es probable que esto pues pudiera rebotar de manera muy, muy grave en algunos países. ¿Qué opinión le merece para México? Sí. ¿Qué escenario tendríamos en septiembre, por ejemplo, en octubre, cuando esté este cuadro de influenza? Ok, si no se controla esta primera oleada, mire, lo que dijo es parcialmente cierto, es decir, sí hay cosas que todavía están a debate científico. La evidencia científica en muchas cosas es clara. Aquí la cuestión climática no aplica necesariamente para el virus, o sea, para COVID, para SARS-CoV-2, o sea, se va a volver estacional, eso es muy probable que ocurra. Mire, se puede aprender de la historia, se debe aprender de la historia. La pandemia que se asemeja más a lo que está sucediendo fue la pandemia de influenza H1N1 que ocurrió entre 1918 y 1920. Esa pandemia vino en 3 oleadas. 500 millones de personas fueron infectadas. Hay entre 20 y 50 millones de seres humanos murieron durante esos 3 años. Claro. Esa pandemia vino en 3 oleadas, como dije. La primera oleada dejó alrededor de entre 3 y 5 millones de defunciones, pero la oleada realmente catastrófica fue la segunda oleada, que ocurrió exactamente bajo el escenario que estamos viviendo ahorita. La primera vino como era nuevo lo que estaba ocurriendo, vino como anticipado a lo que ahora entendemos como la estacionalidad de la influenza. Entonces, sí murieron muchas personas, entre 3 y 5 millones son muchos seres humanos, claro. Pero la segunda oleada, cuando se ven fotografías en libros de historia o en donde sea, claro, de esos escenarios dantescos de la gente muertos acumulados, siendo llevados en carretas, esos son fotografías de la segunda oleada, en donde murieron más de 30 millones de personas. Esta segunda oleada ocurrió, estamos en ese mismo escenario, es decir, que la primera está pasando ahorita, nos parece grave lo que está pasando, desde luego. Si la primera oleada no se controla satisfactoriamente, sí estamos en un escenario muy grave para que esto entre con la estacionalidad también de la influenza, más o menos en el mes de octubre, por ahí de finales de septiembre, principios de octubre, y la segunda oleada podría ser bastante más catastrófica que esta. Entonces, de ahí la importancia que se controle esta primera oleada, que se controle adecuadamente. Ya. Mire, mientras no tengamos vacuna, un tratamiento efectivo de enfermedad, hay que aprender, y no es productivo ni adecuado claro, que se minimice la gravedad del problema. Doctora, le aprecio muchísimo la comunicación en esta mañana. Es la doctora Lauriann Jiménez Five del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Le aprecio mucho, doctora, la comunicación. No tiene nada que agradecer, fue un placer. Gracias.